Video número 4 de la unidad 2 y unidad número 3 para quinto grado. Damos inicio a la semana número 4 de la etapa número 1, la cual está comprendida del 22 al 26 de febrero. Y acá tenemos la calendarización de esta semana número 4, en la cual vamos a cubrir 4 clases, las cuales estarán comprendidas desde la página 34 hasta la página 42. Y el primer tema es el 3.1, ángulos suplementarios, y esto se encuentra en la página número 34. Y en la sección del analiza nos plantea una situación inicial que dice de la siguiente manera: sin calcular la medida del ángulo interior que falta en el triángulo, ¿cuál es la medida del ángulo A? En este caso tenemos un triángulo, conocemos el valor de dos ángulos, que en este caso es de 80 grados y este otro de 60, pero el otro ángulo interior no lo conocemos. Y acá en esta parte de afuera también tenemos identificado un ángulo A. Entonces, ¿qué nos plantea la situación en el analiza? Y es encontrar la medida del ángulo A. Y acá en esta parte derecha tenemos una información importante que nos dice: recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces acá, con la ayuda de los ángulos suplementarios, vamos a encontrar el valor del ángulo A y también vamos a encontrar por consecuencia el valor del ángulo interno. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Acá en esta parte de arriba están los pasos que debemos de seguir para poder darle solución a esta situación inicial. Entonces lo primero que yo debo de recordar es que acá en esta línea de color verde que yo he trazado es un ángulo llano. ¿Qué es un ángulo llano? Un ángulo llano es aquel que mide 180 grados, lo que indica que no hay ningún tipo de inclinación, sino que es una línea recta. Y para que nosotros podamos hacer uso de estos ángulos suplementarios, debemos de recordar que los ángulos suplementarios suman 180 grados. Entonces, al trazar esta línea verde, yo ya sé que desde este extremo de la derecha hasta este extremo de la izquierda hay 180 grados. Entonces, habiendo identificado eso, voy a hacer este trazo para recordar que todo esto vale 180 grados. ¿Y esto cómo lo sabemos? Debemos de recordar también que hay un instrumento que nos sirve para medir, que es el transportador, que tiene esta forma. Y si contamos desde 0, llega hasta 180 grados. Entonces acá he identificado un ángulo llano que tiene como medida 180 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si conocemos la medida de dos ángulos, podemos hacer lo siguiente. Vamos a llamarle interno, que es el ángulo que yo tengo acá, que no conocemos el valor. Entonces, ¿cómo podemos encontrar primeramente el valor de ese ángulo interno? Si yo sé que 180 grados miden todos los ángulos internos de este triángulo, puedo hacer lo siguiente. A esos 180 puedo restarle el valor de los ángulos que conozco. En este caso me quedaría 180, que es la suma total de los ángulos internos, menos el primer ángulo, que es 60 grados, que ya conozco, menos el otro ángulo o el ángulo número 2 que conozco, que mide 80 grados. Quiere decir que al restarle a 180, 60 y 80 me da como resultado este ángulo interno. Entonces quiere decir que este ángulo que yo tengo acá vale 40 grados, ya que si yo sumo 60 más 40 me da 100 y 100 más 80 me da el total de los ángulos internos, que son 180 grados. Ahora que ya encontré el ángulo interno, puedo hacer lo siguiente también. Debo de recordar que este ángulo A es suplementario con este ángulo que ya encontré de 40 grados. ¿Por qué es suplementario? Porque juntos suman 180 grados. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el valor de este ángulo A? Voy a decir así: si toda esta línea verde o todo este ángulo que he identificado de color rojo mide 180, solo debo de restarle el valor del ángulo interno, que es 40. Entonces, si yo a 180, que es la medida de todo este ángulo, le resto 40, que es la medida de este ángulo interno, me da como respuesta 140 grados, lo que indica que el ángulo A tiene como medida 140 grados. Entonces, para identificarlo de mejor manera, voy a marcarlo acá de color azul y decir que esta parte que está marcada de color azul hace referencia al ángulo A, tiene como medida 140 grados. Ahora, si yo sumo 140 grados de este ángulo A más 40 grados del ángulo interno, me da 180 grados, que es la medida de los ángulos suplementarios. Y acá también marco de color rojo el ángulo interno. Entonces, como respuesta podemos decir que el ángulo A mide 140 grados. Ahora pasamos a la parte del comprende, que nos dice que el ángulo exterior al triángulo que se forma al prolongar uno de los lados cumple, que es igual a la suma de los otros dos ángulos.
dos ángulos que suman 180 se llaman ángulos suplementarios, que es el ejemplo que vimos con anterioridad. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del resuelve, donde vamos a calcular, en este caso, el valor de A, acá el valor de B, y acá el ángulo interno del valor de C. Entonces acá agrego la respuesta para que ustedes puedan comparar. Ahora pasamos al 3.2, ángulos opuestos por el vértice, página número 35. Y en la situación inicial nos pide analizar lo siguiente. Al intersecar dos líneas rectas se forman cuatro ángulos. Literal A. Determina la medida de los ángulos faltantes, que en este caso tenemos ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y literal B. ¿Qué característica tienen los ángulos A y C? Que en este caso tenemos acá identificado el ángulo de color rosado, el A, y el ángulo de color verde, C. Lo primero que vamos a ver antes de pasar a resolver este planteamiento es que acá tengo un ángulo de 50 y acá también tengo otro ángulo opuesto que es el ángulo B. Y acá también, si tengo un ángulo A, también tengo un ángulo opuesto que es el ángulo C. Entonces más adelante vamos a identificar que si acá mide 50, su opuesto también puede medir 50 grados. De igual manera, si acá tuviese una medida de 70 grados, también su opuesto tendría una medida de 70 grados. Entonces, habiendo comprendido esta parte, pasamos a la solución y vamos con el literal A. Tenemos esta parte de estas dos líneas que se intersecan. Conocemos solo un ángulo, que es el ángulo de 50 grados. Entonces, a partir de la recta horizontal, que es esta recta, observo que A, que es en este caso el ángulo de color rosado, es el ángulo suplementario de 50 y debemos de recordar que dos ángulos suplementarios suman 180. Quiere decir que esta línea horizontal que yo tengo acá tiene como medida 180 grados, ya que estoy midiendo desde este extremo izquierdo hasta este extremo derecho. Entonces la medida es 180. Ahora, si yo quiero saber cuál es la medida de este ángulo A, simplemente a 180 debo restarle el valor del ángulo que conozco y lo hago de la siguiente manera. Ángulo A, que hace referencia a este ángulo, y va a ser igual a 180 grados, que mide todo, menos el valor del ángulo que conozco, que es 50 grados. Al hacer la resta, me da como resultado que el ángulo A tiene como medida 130 grados. Quiere decir que en este caso el ángulo A mide 130 grados, ya que si yo sumo 130 más 50 me da el total de todo este ángulo, que es 180. Entonces ya hemos encontrado el valor del ángulo A. Ahora que ya encontramos el valor del ángulo A, vamos a encontrar el valor del ángulo B. Entonces nuevamente tengo la figura, solo que acá ya no voy a tener el valor de A, ya que como ya lo encontré acá en el primer procedimiento que tenía 130, lo voy a ubicar acá. Entonces ya conozco dos ángulos, tengo el de 50 y el de 130. Ahora, a partir de esta recta inclinada, observo que B es el ángulo suplementario a este otro ángulo A. Entonces, debo de recordar que toda esta línea inclinada de esta parte acá a esta parte de abajo tiene como medida 180. Y si B es suplementario a 130 o 130 a B, se nos hace fácil encontrar haciendo el procedimiento que hicimos acá en esta parte izquierda. Entonces voy a decir que el ángulo B va a ser igual a 180, que vale todo, menos el ángulo que ya conozco, que es 130. Al restar 130 a 180 me da el valor de B, que es 50 grados. Entonces, algo que pudimos notar acá, que este ángulo que yo tengo acá vale 50 y este también ángulo opuesto vale 50 grados. Entonces podemos decir que el ángulo B mide 50 grados. Ahora vamos a encontrar el valor del ángulo C. Nuevamente voy a agregar los valores que ya conozco. A vale 130 y B vale 50. Ahora, a partir de la recta inclinada, puedo notar siempre lo mismo, que todo esto tiene como valor 180 grados. Y también puedo ver que el ángulo C es suplementario con este ángulo de 50. Entonces, si yo ya conozco un valor, puedo hacer el mismo procedimiento anterior. Y voy a decir que el ángulo C va a ser igual a 180, que vale todo esto, menos el ángulo que conozco, que es 50 grados. Al restarle 50 a 180 me da como resultado 130 grados. Entonces podemos decir que el ángulo C mide 130 grados. Entonces ahora podemos concluir en el literal B que los ángulos A y C tienen la misma medida. Y acá podemos ver que el ángulo A y C
tiene la misma medida, ya que acá encontramos que tiene 130 y acá también tiene 130. Lo que indica que también en este caso, este 50 grados también va a ser igual a los 50 grados de esta parte del ángulo B. Entonces, de esta manera hemos resuelto esta situación. Ahora pasamos a la parte del comprende que nos dice los ángulos no consecutivos que se forman al intersecar dos rectas se llaman ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida y eso lo pudimos comprobar en el ejemplo anterior. Ahora acá tenemos en esta parte del resuelve una serie de 6 ejercicios que ustedes van a resolver y agrego siempre acá la respuesta para que ustedes puedan comprobar. Ahora pasamos a la unidad número 3, la cual tiene por título multiplicación y división de números decimales por números naturales. Y en esta unidad vamos a aprender a utilizar el cálculo vertical de la multiplicación de números decimales por números naturales. Y también a utilizar el algoritmo de la división de números decimales entre números naturales. Ahora paso directamente al primer tema, que es el 1.3, multiplicación de números hasta las décimas por un número natural de una cifra, y esto se encuentra en la página número 40. Y la situación inicial nos pide analizar lo siguiente. Se usan 1.2 galones de pintura para marcar un tramo de la calle de 1 metro de largo y nos plantea una pregunta. ¿Cuántos galones de pintura se necesitan para 3 metros de esa calle? Y acá en esta parte derecha nos dice que 1.2 por 3 es 3 veces 12 décimas, que eso lo vimos el año anterior. Entonces, para dar solución hacemos lo siguiente. Acá en esta parte izquierda tengo una serie de 3 pasos que yo debo de seguir para poder resolver esta multiplicación de números hasta las décimas por un número natural de una cifra. Entonces el primer paso nos dice: convierto la multiplicación de decimales a una multiplicación de números naturales multiplicando el número decimal por 10. Voy a tener el planteamiento de la operación primero acá. Tengo que voy a multiplicar 1.2, que hace referencia a los galones, por 3, que es el tramo de esa calle que queremos pintar. Entonces voy a plantear acá en esta cuadrícula la multiplicación y ustedes también háganlo de la misma manera en su cuaderno cuadriculado, que de preferencia debe ser cuadro grande. Entonces lo ubicamos de esta manera. En este caso tengo 1.2. Debemos de ubicar el punto decimal. Y acá en esta parte de abajo el número 3, que hace referencia a las unidades también. Y acá el símbolo de la multiplicación, que es una X. Habiendo hecho esta ubicación, vamos a aplicar el paso número 1, que nos dice que en este caso, como tenemos un número con un punto decimal, que nos indica que después del punto decimal hay una sola cifra, voy a multiplicar por 10. Si acá yo tuviese 2 cifras, multiplicaría por 100. Y si después del punto decimal hubieran 3 cifras, multiplicaría por 1000. Pero en este caso, como solo hay una cifra después del punto decimal, voy a multiplicar por 10. Y cuando multiplico por 10, no es más que mover este punto decimal un espacio a la derecha, ya que el 10 solo tiene un 0. Entonces, al multiplicar por 10, simplemente este punto decimal se pone acá al final. Y si lo ubico acá al final, es que de momento yo no tengo por qué utilizarlo, así que lo voy a borrar de momento. Ahora, si ustedes notan, ya tenemos una multiplicación de números naturales, que en este caso es 12 por 3. Ahora aplicamos el proceso que ya conocemos para multiplicar. En este caso voy a multiplicar primero 2 por 3, que me da resultado 6. Ahora que ya multipliqué 2 por 3, voy a multiplicar 1 por 3. Al hacer 1 por 3 me da como resultado 3. Quiere decir entonces que al multiplicar 12 por 3 me da como resultado 36. Pero acá, ya cuando he hecho la multiplicación en el paso 3, me dice que como al principio multipliqué por 10, debo dividir el producto obtenido por 10. Y si ustedes recuerdan, el punto decimal quedó acá al final. Entonces al dividir no es más que regresarlo una posición y este quedaría acá. Entonces el resultado sería 3.6. Entonces podemos decir que se necesitan 3.6 galones para pintar ese tramo de 3 metros de calle. Ahora pasamos a la parte del comprende, que nos dice para multiplicar números decimales hasta las décimas por un número natural de una cifra. Seguimos los pasos. Número 1, coloca el multiplicando y el multiplicador alineados a la derecha. El paso 2 es multiplicar como se hace con los números naturales. Y por último se coloca el punto decimal avanzando una posición de derecha a izquierda. Y acá tenemos una secuencia de imágenes del procedimiento que aplicamos con anterioridad.
Ahora acá pasamos a la parte del resuelve, donde tenemos una serie de ejercicios que ustedes van a resolver aplicando los conocimientos adquiridos en las explicaciones anteriores. Y agrego las respuestas para que ustedes puedan comparar. Ahora pasamos al tema 1.5, multiplicación de números hasta las décimas por un número natural de 2 cifras, página 42. Y acá tenemos una situación inicial donde tenemos ya un ejercicio de aplicación que nos dice: un barril se llenó al verter en él 36 veces el agua de un recipiente cuya capacidad es de 2.7 litros. Y nos plantea la pregunta: ¿cuántos litros de agua contiene el barril? Y acá en esta parte de abajo tenemos el barril. Y en esta parte de abajo también tenemos una ayuda que nos dice 2.7 por 36 es 36 veces 27 décimas. Entonces vamos a resolver este ejercicio haciendo lo siguiente. Y el primer paso era ubicar el multiplicando y el multiplicador alineados a la derecha. En este caso tengo el 2.7, debo de recordar que es una cifra con punto decimal, multiplicado por 36. Ahora lo que yo debo de hacer es evitar este punto decimal. ¿Y cómo lo evito? Multiplicando en este caso por 10. ¿Y por qué por 10? Porque después del punto decimal solo tengo una cifra. Al multiplicar por 10, simplemente voy a mover el punto decimal una posición a la derecha. Ahora voy a pasar a multiplicar ya como se multiplican dos números naturales. Primero voy a multiplicar el 27 por 6 y después 27 por 3. Pero primero hago la multiplicación de 7 por 6 o 6 por 7, que me da 42. Entonces, al darme 42, escribo las unidades, escribo 2 y llevo 4 que corresponden a las decenas. Como ya multipliqué 6 por 7, ahora voy a multiplicar 6 por 2. En este caso 6 por 2 me da 12, pero como llevo 4 me da como resultado 16. Y de esta manera ya he multiplicado 27 por 6. Ahora voy a multiplicar 3 por 27, pero para hacerlo debo de recordar que debo dejar un espacio en blanco acá a la derecha. Entonces multiplico primeramente 3 por 7 o 7 por 3 y me da 21. Escribo un 1 que corresponde a las unidades y llevo 2 que corresponde a las decenas. Ahora, como ya multipliqué 3 por 7, ahora voy 3 por 2. 3 por 2 o 2 por 3 me da 6, pero como llevaba 2, se me hacen 8. Quiere decir que multiplicar 3 por 27 me dio como resultado 81. Y ahora solo me queda hacer la suma. En este caso voy a sumar los resultados que me dieron y acá voy a bajar el 2, ya que no tiene con quién sumar, solo lo bajo y acá me da 2. Acá tengo 6 más 1 me da 7 y 1 más 8 me da 9. Pero debo de recordar que como multipliqué por 10 el 2.7 y me quedó como 27, debo de dividir una vez. El punto decimal lo tenía acá al final y ahora al dividir entre 10 simplemente es retroceder una posición. Entonces me da como resultado 97.2. Entonces quiere decir que se necesitan 97.2 litros para llenar este barril. Entonces hemos multiplicado números hasta las décimas por un número natural de 2 cifras. Y ahora acá en la parte del comprende nos dice que aunque el multiplicador es de 2 cifras, el proceso para multiplicar es el mismo. Lo que hicimos primeramente fue colocar el multiplicando y el multiplicador alineados a la derecha. Aquí teníamos el 2.7 y el 3.6 y después evitamos el punto decimal multiplicando por 10 y ya nos quedaban dos números naturales, que en este caso era 27 por 36. Ahora los multiplicábamos como se hace el procedimiento de dos números naturales. Entonces al final tuvimos como resultado 972. Pero en el paso 3 nos dice que debemos de colocar el punto decimal, ya que lo teníamos acá una vez porque multiplicamos por 10, debemos de retrocederlo una vez. Y es por eso que nos dio como resultado 97.2. Entonces, habiendo comprendido cuál es el procedimiento para multiplicar estos números, acá pasamos a la parte del resuelve, donde tenemos una serie de ejercicios que ustedes van a resolver aplicando los conocimientos adquiridos en las explicaciones anteriores. Acá agrego la respuesta para que ustedes puedan comparar. Y de esta manera damos por finalizada la explicación de estos 4 temas que corresponden a la semana número 4. Cuando ya tengamos el libro de ejercicios, se van a resolver los ejercicios que están de la página 33 a la página 44. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta entonces.